estáis, seguidores? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Como sabéis, soy Julius Top. Bienvenidos a mi canal. Viajar con una mascota a Europa no es nada fácil, pero tampoco es imposible de lograrlo. A continuación, os explicaré cuáles son los requisitos que debes saber para poder viajar al otro lado del mundo. Para poder viajar con tu mascota a Europa en tiempos de COVID-19, os tengo que decir que algunos requisitos han cambiado, ya que los especialistas precisan de que algunos animales también son portadores de COVID-19, pero hasta la fecha no se ha probado. Para poder viajar con tu mascota al extranjero, no es tan fácil como te lo imaginas. Antes, hay que cumplir una serie de requisitos. Los requisitos que tenemos que tramitar en el país de origen para poder viajar con nuestra mascota a Europa son los siguientes. Solicitud dirigida al jefe de sanidad animal. Tenemos que anexar todos los requisitos sanitarios del país de destino. El certificado sanitario, el cual tiene que ser emitido por un médico veterinario. Además, tiene que constar que el animal esté en buenas condiciones de salud y asimismo ha sido desparasitado interna y externa antes de los 15 días de vuelo. El carnet de vacunación actualizado. En el caso de ser un animal de raza del país de origen, hay que presentar una constancia de exportación. Si viajas con tu mascota, tienes que llevar documentos imprescindibles a la hora de desplazarte con el animal a otro país. En cuanto a los requisitos para poder viajar a los países de la Unión Europea, son los siguientes. El pasaporte europeo del animal, el cual tiene que estar vigente. La cartilla sanitaria actualizada. El certificado de salud para poder viajar con mascotas. Si viajas a otros países que no pertenecen a la Unión Europea, antes tienes que visitar el consulado de dicho país e informarte de los requisitos para que puedas viajar con tu mascota a determinados países. El pasaporte europeo. Es un documento esencial para poder viajar a los distintos países de la Unión Europea. Contiene la siguiente información: descripción y datos del animal, como por ejemplo el código de microchip o de su tatuaje, el registro de vacunas contra la rabia, datos del propietario y del veterinario que expidió el pasaporte. El pasaporte para animales será válido siempre y cuando se esté al día con la vacunación antirrábica del animal. Si viajas a un país de la Unión Europea como Andorra, Suiza, Gibraltar, Mónaco, Islandia, Noruega o Groenlandia, tu animal puede entrar a la Unión Europea, pero antes tienes que tramitar un pasaporte para animales en alguno de esos países. El certificado sanitario es un documento oficial el cual contiene la identidad, el estado de salud y las vacunas antirrábicas del animal. Si viajas de un país que no pertenece a la Unión Europea, tienes que tramitar un certificado sanitario de la Unión Europea, firmado por un veterinario oficial del país de origen, como máximo 10 días antes de la llegada del animal a la Unión Europea. Este certificado es válido para poder viajar a los distintos países de la Unión Europea durante 4 meses o hasta que caduque la vacuna contra la rabia. En el caso de que no viajes con el animal, puedes pedir un permiso por escrito para que otra persona acompañe a tu mascota. Y si tu mascota viaja sin acompañante, tienes que cumplir las normas sanitarias aplicables a la importación y comercio de animales, tanto en perros, gatos y hurones de la Unión Europea. Si viajas con más de 5 animales, tienes que demostrar que participan en un concurso, en una exhibición o en un evento deportivo. Asimismo, podrás demostrarlo con un documento de inscripción. Además, los animales tienen que tener más de 6 meses. Insisto, si el animal no reúne los requisitos sanitarios, será puesto en cuarentena hasta el momento en que cumpla las normas sanitarias de la Unión Europea. Otro requisito importante es de que debe pasar 3 meses para que el animal vuelva a entrar a los países de la Unión Europea. Para poder viajar con nuestra mascota en un avión, antes hay que cumplir los siguientes requisitos. Hay que presentar el pasaporte europeo del animal.
la cartilla sanitaria actualizada, el certificado de salud para poder viajar con mascotas. En el caso de viajar por el territorio nacional con la mascota, solo bastará presentar el pasaporte y la cartilla sanitaria. Lo primero que tenéis que hacer es verificar qué aerolíneas permiten volar con animales. Luego, contactar con la misma aerolínea y comprar un billete de vuelo para el animal. Y si tienen espacio, lo podéis comprar el billete en línea, ya que normalmente en el caso de perros permiten viajar entre 3 a 4 perros por avión. Para poder pasar el control de seguridad, el animal no puede estar en un transportín, por lo que tienes que colocarle un arnés o una correa. Asimismo, es importante que lleves los juguetes favoritos de tu mascota para que no se estrese durante el vuelo. Elige un transportín adecuado para que tu mascota pueda viajar cómodamente. En el caso de que tengas un vuelo con escalas, el cual es un viaje muy duro, os recomiendo que pregunten al personal del aeropuerto si tienen áreas o espacios para que puedas pasear a tu mascota. Deciros de que cada aerolínea tiene políticas distintas a la hora de volar con un animal. Por ejemplo, hay aerolíneas que te permiten viajar en cabina con tu mascota y sin transportín, lo cual el animal viaja muy cómodo. Pero es importante de que verifiques todos esos aspectos en distintas aerolíneas antes de comprar el billete de vuelo para tu mascota. Para poder viajar en cabina, el animal no puede pesar más de 8 kilos, incluyendo el peso del transportín o la jaula. Y si pesa más de 8 a 75 kilos, el animal tiene que viajar necesariamente en la bodega del avión. Por lo que os recomiendo que le coloquen un bebedero portátil, comida, telas o paños absorbentes para que el animal pueda ensuciar. En algunas aerolíneas está prohibido sacar al animal del transportín y si eso sucede te ponen multas de 300 a 400 euros, por lo que es importante de que antes verifiques qué aerolíneas te permiten viajar con tu mascota en cabina y sin transportín, lo cual está muy guay. Por lo que si viajas con tu mascota en cabina de un país de América Latina, entre documentos, billetes de vuelo y transportín, te saldría entre 250 a 300 euros. Pero si el animal viaja en bodega, el coste sería desde 550 euros. El tiempo de trámite de documentos para poder viajar con nuestra mascota a la Unión Europea nos toma entre 3 a 4 meses aproximadamente, lo cual es muy importante de que primero tramites todos esos documentos y luego posteriormente recién compres el billete de vuelo para el animal. En el caso de que viajes con animales o plantas que están en peligro de extinción, es un tema muy delicado porque lo primero que va a pasar es que te van a retener todo lo que llevas y luego te van a colocar una multa muy alta. Estos son los requisitos para poder viajar con tu mascota a Europa, por lo que les recomiendo que todo lo hagáis con tiempo para que podáis viajar con tu mascota al otro lado del mundo y muy tranquilos. Espero os haya gustado este vídeo y si es así, no olvidéis de darle like. Os invito a que se suscriban a mi canal. Estoy en YouTube como Julius Talk. Nos vemos en un próximo vídeo.